Hola, hola queridos amigos, un gusto de poder estar nuevamente a través de las pantallas. Solo para decirle que no hemos podido grabar las dos lecciones, la 4 y la 5, por motivo de uno por estar de viaje y el otro porque hemos estado llevando el mensaje de Dios a través de una campaña evangelística. Y pues estamos aquí nuevamente frente a ustedes para poder repasar la lección número 6 de la lección de ese trimestre, que es Efesios. Pues la lección de esta semana es el misterio del Evangelio. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Claramente la palabra del Señor dice: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Querido amigo, para poder entender, vamos a pedir la dirección de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias por este día maravilloso, en esta hermosa noche, en esta hermosa mañana. Queremos entender tu propósito de la lección, querido Padre. Queremos entender tu palabra. Háblanos hoy en esta hermoso día, para que tú puedas ayudarnos a reflexionar en tu palabra. Señor, derrama tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de tu palabra. Son los favores que yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quiero que tú te puedas imagina el poder de Dios. ¿De qué manera te imaginas actuando el poder de Dios? El apóstol Pablo dice que ese poder actúe en nosotros. Ahora, al repasar la lección de esta semana, estudiaremos sobre las dificultades que implica predicar de Jesús, el significado de la verdadera espiritualidad y la confianza en el poder de Dios. La lección de esta semana se divide en tres partes: el gozo de predicar de Cristo, Pablo, ministro de los gentiles, el poder de Dios, motivo, alabanza. Vamos a ver el primer punto, el gozo de predicar de Cristo. En Efesios capítulo 3, Pablo se muestra como un prisionero romano. Sin embargo, él se identifica como prisionero de Jesús por causa de los gentiles. Déjame decirte que Pablo indica que las razones de su encarcelamiento, mira, tú puedes ver en el versículo 13, por tanto pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, que son su gloria. Pablo, claramente, como le estaba diciendo, indica que las razones de su encarcelamiento son por causa de los gentiles. Ustedes pueden ver en el versículo 1, Pablo se presenta como prisionero de Cristo, pero también por causa de los gentiles. Por causa de ellos, Pablo fue encarcelado. Y déjame decirte, de este modo la cárcel, en vez de ser una vergüenza social, se convierte en ¿qué? En una fuente de gloria. Qué bonito, qué bonito. Mira, Pablo, por más que estaba encarcelado ahí, Pablo tenía la grandeza de predicar de Cristo. Y mira, Pablo hace un paréntesis en los versículos del 2 al 13 para considerar lo siguiente. ¿Sabes qué considera Pablo? Pablo, por más que estaba encarcelado, Pablo dice, es el destinario de la administración de la gracia de Dios. ¿En favor de quién? En favor de los gentiles. Y en el versículo 3 y 5, mira lo que nos dice: la revelación del misterio escondido, que consiste en que los gentiles son coherederos de las promesas de Cristo. Y en el versículo 8,
¿qué nos dice? Aunque soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la insonsable riqueza de Cristo, su llamado al apostolado. Entonces, prediquemos de Cristo. No tengas vergüenza. Estés donde estés, prediquemos de Cristo. Vamos a pasar la segunda parte. La segunda parte, Pablo, ministro de los gentiles. Ahora, para que tú puedas entender, Pablo afirma en el versículo 7, para que puedas entender, de ese evangelio fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada por la operación de su poder. Pablo afirma que es un ministro por el don de gracia de Dios y no por algún valor o casualidad especial que tenga. Además, él también se describe menos que el menor de todos los santos. Interesante. Y mira, Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 dice: me considero a sí mismo como el menor de los apóstoles e indigno de ser llamado apóstol. Mira, interesante. Y en 1 Timoteo 1:15 también claramente nos dice: y el peor de todos los pecadores. Pablo era un hombre terrible, Pablo era un hombre pecador, pero Pablo dice claramente, no es llamado a ser apóstol, es indigno de ser llamado apóstol, pero Dios lo llamó a él para que él predicara, para que él pueda llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Por eso es que Pablo, nosotros podemos leer un párrafo, ustedes pueden leer ahí en el párrafo del día martes, hay un párrafo muy maravilloso que me llama mucho la atención, y luego voy a poner ese párrafo para que ustedes puedan leerlo. Luego de ese paréntesis, Pablo vuelve a su discurso y dice que dobla sus rodillas. Mira en el versículo 14 que dice: por causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, interesante lo que vemos. Luego de hacer un paréntesis, luego que Pablo está haciendo un paréntesis, Pablo vuelve a su discurso y dice que él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el autor de todas las familias. La oración de Pablo dice claramente es que Dios conceda a los creyentes la experiencia de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En el versículo 18 nos menciona que podamos entender, que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De cuál es? Del amor de Cristo. Eso es lo que nos dice Pablo, nos anima de poder comprender, de poder saber ese gran infinito amor de Cristo. Y Pablo nos invita a comprender cada día de por qué hemos sido llamados nosotros. Por eso, querido amigo, amiga que me estás viendo, que estás escuchando, debemos cada día acercarnos más a Dios, conocer y comprender el amor de Cristo. Vamos a la tercera parte, querido amigo, querida amiga. La tercera parte es el poder de Dios, motivo, alabanza. Todo en el capítulo 3, vemos cómo Pablo le costó predicar de Cristo, por más que fue encarcelado. Estar encarcelado fue una gran bendición para él. Pablo
dice claramente: es menos que el menor de todos los santos, es indigno de ser llamado apóstol, y muchas cosas más que podemos rescatar de Pablo. Seamos igual que Pablo. Mira, Pablo concluye su reseña de oración declarando el poder indescriptible de Dios. En el versículo 20 claramente dice: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Mira, Pablo concluye su reseña de oración declarando el poder indescriptible de Dios y su amor ilimitado por el hombre. Ahora, comprender el poder de Dios es motivo de aliento para el creyente en medio de las aflicciones. Solo debemos confiar en Él. Debemos confiar en que Él puede hacer todas las cosas más abundante de lo que pedimos. Debemos de creer cada día en Él. Y mira, y no tan solo ahí termina su oración de Pablo. Vemos que Pablo reconoce la gran obra redentora, reconoce o hace un reconocimiento de la obra redentora que le pertenece a Dios, por lo cual Pablo alaba diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades. Mira, interesante cómo Pablo en el último versículo, en el versículo 21, Pablo alaba al Señor: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Mira, interesante lo que Pablo claramente hace y termina con una alabanza. Al margen de nuestras circunstancias, como personas y como iglesia, tenemos muchos motivos para alabar a Dios. Como personas, su poder actúa en nosotros. Y como iglesia, porque en ella se refleja la gloria de Cristo. Querido amigo, querida amiga, necesitamos cada día reconocer y conocer y comprender el amor de Cristo. Predicar de Cristo todos los días, donde estemos, donde nos encontremos, sigamos predicando de Cristo. Quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, acerquémonos más a Dios, acerquémonos cada día más a Cristo, porque Cristo nos llamó para ser sus grandes mensajeros. Que Dios te bendiga.